En lo más profundo de una torre mágica, el Senado de Magos estaba tomando una decisión acerca de nuestra protagonista. Querían desterrarla, debido a que su investigación era demasiado peligrosa. Nuestra protagonista impactada solo podía pensar que si acaso no sabían lo que era la gratitud. Ella no solo era la maga más poderosa del imperio, sino que también era la fundadora de esta gran torre mágica. Inclusive, aquel que la estaba juzgando en este momento era su aprendiz, y ella misma lo rescató de las calles. Sin embargo, le decían que su investigación había llegado demasiado lejos, y que fuera una maga relacionada con la magia oscura no ayudaba demasiado. Así que si aceptaba retirarse, solo sellarían su núcleo de maná y la dejarían vivir en paz. Nuestra protagonista se enojó. Eso era lo peor que le podían hacer a un mago. Básicamente, le estaban cortando sus alas, para que viviera en una cabaña alejada de todos como una anciana. Sin más, el Senado decidió restringirla, así que usaron un hechizo para atarla e inmovilizarla, a la par que se llevan su magia. Sin embargo, nuestra protagonista se percató de algo. Ese hechizo que estaban usando era el mismo por el cual estaban desterrando. La magia de extinción, aquella que no solo borraría su cuerpo físico, sino que también eliminaría su alma. Es algo irónico. Así que solo le gritó a su aprendiz: Melaine, ¿cómo te atreves? Su aprendiz, sin remordimiento, solo le dijo que esa magia era demasiado peligrosa, que su propia existencia era demasiado peligrosa. Nuestra protagonista, sin más, solo podía resignarse, ya que no podía usar su magia, y solo podía ver cómo el Senado conjuraba ese hechizo tan letal. Además, la ponía triste. Tan solo ayer seguía viviendo con ellos y se reía, la pasaba genial. Y no solo eso, su aprendiz era como su familia. Fue su primer discípulo, lo trajo desde las calles. Fueron compañeros y experimentaron muchas aventuras que los llevaron al borde de la muerte. Para ella, él era el único que podía ser su sucesor, ya que era demasiado talentoso. Pero ahora él, junto con el Senado, intentaban borrar su existencia completamente sin dejar trazos. Su cuerpo, su alma y su maná, todo iba a ser consumido. Solo podía ver a su aprendiz, el cual, incluso en una situación como esta, simplemente se quedaba callado. Nadie estaba empatizando con ella o intentando salvarla. Este es el camino de su vida. Poco a poco sentía cómo se desvanecían sus fuerzas, pero aún así intentó resistirse un poco. Y aquí vemos que era una maga extremadamente talentosa, ya que con toda su magia sellada aún podía dar batalla. Sin embargo, no era suficiente para su aprendiz y el Senado completo. Así que con sus últimas fuerzas le dijo: Amelaine, yo te maldigo y nunca te perdonaré. Si nos volvemos a encontrar, tomaré mi venganza. Me aseguraré de matarte, al menos a ti. Créeme, lo lograré. Su aprendiz solo se burló un poco. Le dijo que parecía que la magia negra no era útil, incluso ahora que estaba perdiendo el control de su maná por completo, a lo cual nuestra protagonista solo lo pudo maldecir en silencio. E incluso tuvo el descaro de reírse un poco más. La monarca de esta torre, la gran hechicera Gela Silopia, está muriendo de esta manera tan patética. Adiós, Gela. Pero de repente nuestra protagonista pudo volver a abrir los ojos y se percató que está en un lugar diferente. En el techo colgaba un hermoso candelabro y su cuerpo se sentía algo extraño. Cuando vi sus manos también eran diferentes, eran demasiado cortos. ¿Qué había pasado? Pero cuando trató de hablar, lo comprendió. Ella ya no era la misma que antes. Ella, justo ahora, era un bebé, acababa de renacer. No pasó mucho tiempo en cuanto entró una sirvienta y le colocó un chupete en la boca. Después de eso, la sirvienta procedió a limpiar un poco la habitación. Nuestra protagonista aún tenía muchas dudas. Después de todo, supone que esa magia borraba también su alma, por lo que no entendía cómo estaba aquí en este momento. Y su duda más importante era quién era ahora ella en su nueva vida. Así que con mucho esfuerzo se trató de parar en la cuna, lo cual le resultaba agotador. Solo podía pensar para sí misma que debía calmarse y averiguar en dónde estaba. Su cuarto se veía demasiado lujoso, por lo que seguramente había reencarnado como una noble. Sin embargo, mientras la sirvienta seguía limpiando, se percató de un nombre particular. Heiron, el nombre del imperio. Estaba empezando a sospechar de que ella era hija de una de las familias más importantes de ese imperio,
los cuales eran unos espadachines espectaculares, lo cual iba muy en contra de ella, ya que ella usaba la magia. Pero antes debía comprobar una cosa, si acaso ese cuerpo podía usar magia. Así que se concentró y probó usar la magia más básica que conocía, canalizando su maná. Para su sorpresa, lo logró, ya que no todos los cuerpos eran aptos para usar la magia. Sin embargo, sus reservas de maná actual eran bastante patéticas, ya que había usado todo su esfuerzo simplemente para hacer caer un jarrón el cual la sirvienta tuvo que recoger. Pero no era tiempo de descansar, así que volvió a concentrarse y esta vez trató de usar la magia en sí misma. El resultado fue de que pudo flotar un poco lo suficiente para salir de la cuna en la cual estaba atrapada. Sin embargo, al caer al suelo, se lastimó un poco las rodillas, y era de esperarse, después de todo, ahora era una bebé. Sin embargo, en cuanto la sirvienta la vio, la tomó en brazos y se preguntaba cómo rayos había hecho para salir de su cuna. Mientras la alzaba de regreso a su cuna, nuestra protagonista se pudo percatar de un detalle más. ¿Sus ojos eran plateados? Ya que ese detalle era solamente de una familia en el imperio. Sin embargo, antes de que pudiera seguir pensando, la sirvienta la acostó en su cuna y le quitó el chupete, lo cual hizo que nuestra protagonista cerrara sus ojos lentamente. Al parecer, sin el chupete no se podía quedar despierta mucho tiempo, o simplemente estaba cansada de tanto esfuerzo por usar su magia. Ahora, pasamos un poco más adelante en el tiempo. Han pasado algunos meses desde que nuestra protagonista reencarnó, y ya conoce a algunas sirvientas. La mayoría no cuidan de ella, pero aunque sea le dan algo de comer. En este pequeño lapso de tiempo la protagonista aprendió dos cosas. La primera era que necesitaba chupete para concentrarse mejor, y la segunda era de que ya sabía dónde estaba. Estaba en el ducado Caretniul del Imperio Hyron. Se dio cuenta de esto debido a sus ojos plateados, ya que hace mucho tiempo, según cuenta la leyenda, una hermosa dama de cabello plateado se casó con un descendiente de esta familia y desde entonces todos sus hijos han tenido ojos plateados. Con todo esto, ahora sabemos que nuestra protagonista es una bebé ligada a esa familia, una bebé de no más de 10 meses. Sinceramente, lo único que que preocupaba era no ser hija de ese despiadado Sharet Karenil, ya que era demasiado malo. Incluso ella en su vida pasada, cuando trataba con él, tenía cierto miedo. Simplemente no se veía saludando al hermano Sharon así de esa forma tan informal, ya que ella lo conocía por una forma completamente diferente. Se topó con una puerta cerrada y usó todo su maná para abrirla, ya que allá adentro la esperaba un largo pasillo, el cual era clave para seguir explorando esta mansión. Hizo esto debido a que ahora tenía una misión, lavar su chupete, ya que las sirvientas no eran muy buenas con ella que digamos. Nuestra protagonista siguió caminando un rato por la mansión, mientras buscaba un lugar en el cual lavar su chupete y su cara, ya que realmente no podía vivir estando tan sucia. No tardó mucho en recorrer gran parte de la mansión, hasta que finalmente a lo lejos divisó algo que le interesó. Encontró un lugar para lavarse, así que empezó a caminar lentamente hacia él. Al llegar a la fuente no pensaba que iba a ser tan grande y bueno, eso era obvio. Después de todo, ahora ella era una bebé y para ella todo era extremadamente grande. Sin embargo, nuestra protagonista no era de las que se rendían fácil, así que decidió con determinación intentar afrontar el desafío. Mientras trataba de alcanzar el agua para lavar su chupete y lavar su carita, alguien pasó tras de ella. ¿Quién era ese? Bueno, esa persona que pasó atrás de ella no era nada más ni nada menos que el duque Kenshar Karenniul, el actual patriarca de esa familia. Aquí también nos revelan de que nuestra protagonista es hija de uno de los hijos del duque, el cual había fallecido y solo su hija logró sobrevivir a un accidente que tuvieron. A la par, conocemos al personaje que nuestra protagonista tanto detestaba, Sharet Karenniul, el cual para su fortuna no era su padre, pero desgraciadamente era su tío. Nuestra protagonista seguía intentando mojar su chupete para limpiarlo mientras los adultos hablaban sobre el futuro que le deparaba a ella. Después de todo, su padre había abandonado a la familia cuando estaba escapando con su amada, que era la madre de nuestra protagonista. Pero no le demos tanta importancia a eso por ahora, ya que eso lo abordaremos un poco después. Mientras tanto, nuestra protagonista ya estaba cansada de intentar lavar su chupete.
y a punto de rendirse por no alcanzar. Aquí podemos ver una imagen representativa de ese momento. Estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Finalmente se rindió y dijo que tenía que encontrar alguna otra fuente para poder lavar su chupete y lavar su cara, ya que detestaba estar tan sucia. Se sentó a descansar un poco después del esfuerzo, y ahí es cuando nuestra protagonista se percató de que no estaba sola. Así que estaba pensando en escapar antes de meterse en problemas, ya que la estaban viendo realmente mal, como si hubiera hecho algo realmente malo. Lo cual nuestra protagonista esperaba de esta familia, ya que era una familia muy seria y fría, o al menos así era su reputación en todo el imperio. Incluso recordaba roces que había tenido con Sharon en su vida pasada, debido a que estos dos tenían un poco de historia. Incluso esta familia era tan problemática que varias veces nuestra protagonista en su vida pasada tuvo que retrasar sus reuniones solo para pensar en alguna respuesta adecuada. Ay, esto hizo extrañar un poco a nuestra protagonista su vida pasada, en ser una adulta y tener buena magia. Y ahora estaba tratada en el cuerpo de un bebé, pero aún así se aprovecharía de todo lo posible para volverse aún más poderosa y comenzaba a celebrar. A lo cual los adultos simplemente la vieron un poco rara y llamaron a la sirvienta para que se encargara de ella. Rápidamente la sirvienta trató de agarrar a nuestro protagonista para regresarla a su habitación, pero nuestra protagonista empezó a correr, y aquí vemos que está en muy buena forma física, ya que a pesar de que la sirvienta corría y corría no la podía alcanzar, hasta que finalmente, por un descuido de nuestra protagonista, fue atrapada, algo que también sorprendió a los adultos, ya que no esperaban que la bebé fuera tan rápida. Incluso decían que tenía potencial y que parecía una cucaracha. El patriarca le dijo a Sharon que aunque fuera una cucaracha seguía siendo su nieta, así que no hablara mal de ella, y que no pensara en hacer nada raro. Sharon se resignó un poco. Le resultó un poco incómodo, pero aún así tuvo que seguir con su padre. Sin más, siguieron adelante, mientras la sirvienta se trataba de encargar de nuestra protagonista, la cual no cedía en su carrera, hasta que finalmente fue derrotada, y procedieron a llevarla a su habitación. Y la sirvienta mientras la llevaba no paraba de regañarla, ya que la había metido en muchos problemas. Sin más así pasó una semana, en lo que nuestra protagonista estuvo actuando como una bebé normal y ordinaria, esto debido a que no tenía su chupete, y al parecer ella no era consciente de esto, así que desde ahora decidió que no se iba a separar de su chupete, ya que había perdido una semana de tiempo comportándose como una bebé, ya saben, jugando con sus piecitos, comiendo o durmiendo cuando nuestra protagonista prefiere entrenar su magia, lo cual le resultaba un poco humillante, ya que mentalmente ella era una adulta, no una bebé. Y todos esos recuerdos llegaron de golpe simplemente porque la sirvienta, cuando le dio el chupete, se lo mencionó. Nuestra protagonista no tardó en entender que todo esto pasó porque se alejó del chupete, así que el chupete se volvió en su posición más preciada, ya no solo porque le ayudaba con la magia, sino que parecía tener un fuerte vínculo para que no se volviera una bebé ordinaria, ya que cuando lo perdió es cuando empezó a pasar todo esto. Otra cosa que nos enteramos es de que el maná purifica lentamente y automáticamente el cuerpo. Debido a esto, los magos no se enferman con gran frecuencia. Sin embargo, hubo muchos casos desafortunados que, por falta de maná, muchos magos perdieron la vida. Sin más, pasó otro día, en el cual nuestra protagonista volvió a usar su magia para escapar de su habitación. Esta vez decidió deambular por el jardín. Seguía con una misión firme, encontrar un lugar para lavarse y lavar su chupete. Y además necesitaba encontrar una forma de no lastimarse tanto sus manitas, debido a que seguía siendo una bebé. Además, había otra cosa que le preocupaba. Después de todo, ella era una hija ilegítima, ya que su padre había renunciado a la familia voluntariamente y se había casado con una plebeya, para tenerla a ella. Pero no le preocupaba demasiado. Después de todo, cuando creciera, se volvería en la archimaga más fuerte del mundo nuevamente. Pensar en esto hizo que se sonrojara un poco, pero sin más procedió a seguir caminando por el jardín, y se llevó unas cuantas sorpresas. Esa parte del jardín era demasiado bella, y había escuchado que por ahí había un estanque, hasta que finalmente lo divisó a lo lejos. Lo había encontrado, un estanque. En otras palabras, un agua que podía alcanzar con su cuerpito de bebé. Así que corrió rápidamente hacia el estanque. Pero al llegar al estanque, justo cuando se estaba preparando para por fin lavar su chupete y quitarse ese sabor a polvo y tierra de la boca, su cuerpo de bebé le volvió a jugar
Otra mala pasada. Seguía siendo demasiado pequeño su cuerpo, demasiado cortos sus bracitos. No alcanzaba el estanque. Sin más, la protagonista comenzó a preocuparse y enojarse un poco, ya que no podía doblar su espalda. Es más, no podía doblar su cuerpo como ella quería. Ser una bebé era completamente agotador. Y nadar tampoco era una opción. Después de todo, todavía no sabía caminar. Pero rápidamente a su mente llegó una idea. Quizás no podía doblar su cuerpo, pero sí podía acostarse. Así casi lo hizo. Rápidamente se acostó en el césped para poder alcanzar con más facilidad el estanque. Y por fin lo logró. Su cara de felicidad habla por sí sola. Después de tanto tiempo lo había logrado. Aunque después de sacudir un poco su chupete se dio cuenta de que no se estaba limpiando de la forma adecuada. Pero aún así, aunque estuviera un poquito más limpio, con eso le bastaba. Pero alguien más la acechaba desde las sombras, una silueta misteriosa, ya que se sentía vigilada, cuando de pronto alguien la llamó, lo cual asustó rápidamente a nuestra protagonista. No esperaba ser descubierta así. Rápidamente aventó su chupete por el susto, pero en cuanto se giró, trató de correr a alcanzar su chupete. Después de todo, le había costado mucho limpiarlo y no quería que cayera en el piso. Pero a pesar de eso, no fue lo suficientemente rápida y su chupete cayó en el piso. Pero no importaba, después de todo, regla de los 5 segundos. Así es, esa regla es universal, no solo en nuestro mundo. Después de todo, un sabio le había dicho que la comida no se ensuciaba si la recoges en los primeros 5 segundos. Pero al recogerlo no se había percatado de que el chupete había caído a los pies de alguien. Y ese alguien estaba un poco enojado y la volvió a llamar, cuestionándole que quién era ella.